Hola, hoy les platicaremos sobre temas muy importantes de nuestros antepasados. El siglo XVIII fue el inicio de la Ilustración europea. Impusieron ideas que cuestionaron su legitimidad. La rebelión de Tupac en 1780 fue uno de los movimientos más independientes en el Virreinato de Perú. En 1794, Antonio López de Santana fue la única persona que fue presidente de México en 11 ocasiones. En 1795, José María y Mandíbil fueron ministros de guerra y redactaron la Doctrina Tornel. En 1797, José Mariano ocupó la presidencia de México en 2 ocasiones. En 1803, Juan Nepomuceno adoptó la postura conservadora y fue el principal motor del Imperio mexicano. El siglo XIX fue una consolidación de un impacto entre la élite civil y el estamento militar. En 1808 hubo una invasión napoleónica a la península ibérica. Esto hizo que hubiera una crisis un largo tiempo. En 1810 sucedió el levantamiento de Hidalgo Morelos, el cual inició el movimiento independentista. En 1818, Félix María fue presidente en varias ocasiones durante los años de la Guerra de Reforma. En 1823, la doctrina Monroe declaraba la no intervención europea en América. En 1834, los pueblos mixtecos y los triquis se resistieron a las reformas liberales. En 1836, la independencia de Texas se separó de México y aceleró algunas de sus menciones. En 1846 se inició la Guerra de México y Estados Unidos, la cual fue iniciada por el presidente James. En 1847 hubo un levantamiento de la Guerra de Castas, que fue una de las rebeliones más importantes de la historia de México. En 1848 hubo una firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la cual trató de poner un fin a la intervención estadounidense. En 1854 se descubrieron las referencias a las leyes de reforma, las cuales buscaban construir un marco institucional para un México más moderno. En 1856, la principal función de las leyes de reforma y las leyes fundamentales del proyecto liberal era reducir el poder político. En 1858 se inició la Guerra de Reforma y los conservadores depusieron al presidente Ignacio Comonfort. En 1859 los conservadores lograron varias victorias. En diciembre de 1860, la batalla representó una gran derrota decisiva entre los conservadores. En 1861, la guerra civil tuvo un conflicto armado que duró aproximadamente 3 años entre liberales y conservadores. En 1864 hubo un segundo imperio mexicano que fue instaurado por Maximiliano de Habsburgo. En 1867 se cayó el imperio a causa de la resistencia republicana. En 1870, la difusión del pensamiento socialista y anarquista fue debido a la explotación capitalista. En 1876 ocurrió la primera llegada del poder mediante el Plan de Tuxtepec. En 1879, Juan Ortega y Cortés se puso las expropiaciones de bienes eclesiásticos. En el siglo XX, los yaquis protagonizaron una serie de rebeliones. Además, en ese siglo también se ha mantenido el poder de las élites en el México moderno, el cual se consolidó bajo el Porfiriato. En 1906, la capacidad de los obreros organizativa fue el ejemplo más claro haciendo una huelga de Cananea. En 1910 estalló la Revolución Mexicana después de 4 años de la revuelta anarquista de Cananea. La Constitución de 1917 incluyó los principios de justicia laboral. En el año 1919, México fue uno de los primeros países en reconocer el nuevo gobierno soviético. En 1920, muchos militares mexicanos vieron en la experiencia soviética un referente para la consolidación del socialismo en América Latina. En 1938, Lázaro Cárdenas enfrentó represalias económicas tras la expropiación petrolera de ese año.
En el 2012, los mineros de Cananea fueron herederos por varias generaciones de los mártires de 1906. Finalizamos con una breve conclusión. Nosotros consideramos que todas las fechas y hechos tuvieron un impacto grande en nuestro México, tanto antiguo como actual, y por el porfiriato aumentaron los hechos económicos. El imperialismo influyó mucho en nuestras políticas económicas de México. En su momento abogaron mucho por derechos y reformas agrarias, y la Revolución Mexicana se convirtió en un símbolo de resistencia.